Vamos a orar para que nos dé tiempo terminar. Queremos el día de hoy terminar la unidad 3, ¿sí? Tenemos contemplado en todo el cuatrimestre tener 6 unidades. Aproximadamente vamos a la mitad y el cuatrimestre termina a mediados de agosto. Entonces esperemos tener buen tiempo, sí. Pues vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Pues Padre, esta noche te damos gracias. Señor, gracias por tu presencia, gracias por estar con nosotros, Señor, y gracias por estar llegando al término de este día, Señor, el cual vemos tus misericordias en nuestra vida, Señor. Y en esta hora queremos poner en tus manos este tiempo de enseñanza, aprendizaje, Señor, en el que es a través de tu palabra, Señor, que tú nos das esta enseñanza sobre lo que Jesús hizo con sus primeros discípulos, Señor. Jesús es el maestro de maestros, Padre, para alcanzar almas, para evangelizar, para predicar tu palabra, Señor. Y queremos ser imitadores de Jesús, Señor, esta noche, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y Espíritu Santo te pedimos que nos guíes en esta enseñanza, aprendizaje y que al término de este día, al término de este tiempo de enseñanza, Señor, nuestro corazón quede lleno de ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, bendigo a mis hermanas, Señor, a las que se van a conectar también, Señor, y que juntos podemos intercambiar, Señor, Padre, testimonios, comentarios, Señor, que van a ser para la edificación, Padre, de cada uno de nosotros y de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra, Señor, por siempre. Amén. Amén. Permítame tantito. Ok, antes de empezar con la tarea, la semana pasada nos quedamos en algunas diapositivas en cuanto a los primeros discípulos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál fue la diapositiva? Mm, ¿y aquí va? Decía Hechos 4:20 de los Mm, creyentes de la iglesia primitiva. pero sí se acuerdan que se lo estuve pasando, ¿no? Ujú. Ok, Es donde están como varias personas. a ver. Esa que está ahí, en la 5 dice ahí. Esa. ¿Esta? ¿Aquí Ajá. quedamos? Sí. A ver cómo lo hago. Sí, esa es la última anotación que yo también tengo. Esa fue la última. Sí, sí la Sí. anotaron. Sí, Ajá. Ok, entonces vamos a la siguiente. Queremos terminar con esto para pasar al otro. No me acordaba dónde había quedado, pero, ok. Sí, sí alcanzan a leer, ¿verdad? Fácil. ¿Sí? Sí. Ok, cuando estamos en Hechos 4:20, aquí, cuando Pedro y Juan están ante el concilio, hemos recordado, o sea, están hablando todo lo de Jesús, están dando testimonio. Y en el versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Y eso es parte de la evangelización, ¿sí? O sea, lo que nosotros hemos escuchado, acuérdense que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, ¿cómo se va la gente a enamorar, a darle ese interés, esa importancia cuando nosotros no les hablamos de la palabra, ¿sí? O sea, de la palabra, pero también combinado con el testimonio, o sea, lo que Jesús
hizo en tu vida. Lo que están aquí haciendo ellos ante el concilio, aquí en el libro de los Hechos, es que es que ellos están diciendo lo que sucedió. Entonces ellos no pueden quedarse callados. Y acuérdense que les dije que todos esos discípulos de la iglesia primitiva, o sea, salieron aún en la persecución. Los únicos que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles, pero todos los demás, o sea, salieron y estuvieron predicando la palabra de Dios, alcanzaron muchísima gente, ¿sí? Entonces en el versículo 21 dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando de ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ¿sí? O sea, todos estaban creyendo, es más, los mismos del concilio también, dice, ya que el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, acuérdense que habían sanado, ¿sí? A un hombre que estaba discapacitado, ¿sí? O sea, si vemos ahí en el capítulo 3 es la curación de un cojo. Y ellos habían sanado a este hombre que estaba a la entrada del templo y él pedía limosna y se acercó con Pedro y Juan y se les quedó viendo y le dijeron, no, no te vamos a dar limosna, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, ¿sí? Y este hombre se levanta. Ahora, imagínense ustedes ese hombre viéndolo toda la vida sentado ahí, de repente sale volado, brincando, danzando y alabando a Dios, pues eso sí era una locura, ¿no? Para todos aquellos que de antemano no querían que se hablara de Jesús. Ahora, hoy en la actualidad hay gente que no quiere que se hable de Jesús. Hay gente que no quiere que tú prediques. Hay gente que no quiere que estés compartiendo delante de ellos o de ellas. Les molesta, les enfada que empieces con tus cosas religiosas, ¿sí o no? O sea, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Por eso aquí en esta diapositiva ustedes ven ahí, o sea, tenemos el deber de testificar la salvación concedida por Dios por medio de Jesucristo, su unigénito. Tenemos ese deber, tú y yo. Imagínate, te quedas tú con la salvación, o sea, vas a ser salvo o salva, ¿sí? Pero nadie se va a enterar, a nadie le vas a decir qué fue lo que pasó en tu vida. O sea, pues esto no está bien. Acuérdense, o sea, lo que también la gran comisión que tenemos de ir y predicar el evangelio, de ir y hacer discípulos, ¿sí? Ahora, esto es como llevar agua a un canal seco y sin vida. Toda aquella persona, toda aquella alma que está sin Cristo es un desierto, es haciéndolo comparando con esto, ¿no? Sí. Y dice en Juan 7 37 38 y creo que el 39, ¿sí? O sea, habla de que dice Jesús, si quieren ahí vayan, creo que el que cree en mí, o sea, dice Jesús, ¿sí? Desde su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? Y hay algo que dice aquí Jesús, si quieren vayan y sáquenme esa duda, porque no sé, o bueno, aquí lo busco, Juan 7 37. 17:37. Ajá, 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, fíjese Ajá. bien. Pero cuando dice, gracias Mayra, cuando dice Jesús, el que cree en mí, o sea, lo que Jesús está diciendo, el que tenga fe en mí, ¿sí? O sea, eso debe de quedar claro, el que tenga fe en mí. O sea, Jesús se está refiriendo a él, como lo dice en Juan 14:6, ¿verdad? O sea, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, cuando Jesús dice estas palabras, esta frase, el que cree en mí, luego dice en otras partes ahí del mismo libro de Juan, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, y el que cree en mí, sí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer a la gente, ¿verdad? Decirle, yo creí en Jesús, creo en Jesús, y esa es la invitación que yo te hago para que creas en Jesús. Entonces, estos discípulos, estos primeros discípulos, no nos perdamos de esto.
O sea, lo que están haciendo, o sea, están siguiendo a Jesús, ¿sí? Están siguiendo a Jesús. O sea, regresando ahí al punto, a Juan 1, ¿sí? El 35, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, hay antecedentes bíblicos de evangelismo y vamos a ver uno de ellos, ¿sí? Si tienen algún comentario, háganlo, interrúmpanme, no hay ningún problema, ¿sí? Aquí dice, hemos seguido a Jesús en su énfasis sobre el hecho de que una persona hable a otra de Cristo. Es interesante notar la manera en que los discípulos aprendieron esto, ¿sí? ¿Qué es lo que ven cuando Juan y Andrés ven a Jesús y se acercan? ¿Qué hace uno de ellos? ¿Qué hizo Andrés? Puede decirle a su hermano Pedro. Sí, tengan su Biblia ahí, por favor, ¿sí? O sea, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Sí. O sea, sobre el hecho de que una persona hable a otra de Cristo. O sea, Andrés, el primero que se encuentra es a su hermano. O sea, es el primero que le habla de Cristo. Mira, ven, el que tanto hablábamos, el que tanto el Antiguo Testamento está hablando. O sea, aquí está, ¿no? Si bien la iglesia nació de la predicación masiva, pues sí, sí. Y el hecho de que se le dé de cierta importancia al evangelismo personal. De antemano es lo primero que nosotros aprendemos, el evangelismo personal, ¿sí? Porque hay el evangelismo colectivo que es el que queremos hacer en algunos lados, o sea, eh, creo que lo comentamos con ustedes, vamos a ir al Hospital Canseco, que está en Tampico, al IMSS de Tampico, y vamos a ir al Hospital Civil de Madero. Ya tenemos dos de ellas que vamos a ir y queremos que ustedes se agreguen con los que van a asistir, porque todos vamos a asistir. Lo queríamos hacer en equipo, pero vamos a ir a cada una de ellas, vamos a ir todos, ¿sí? Porque en el en el Canseco, nos piden que no evangelicemos en masa. Es decir, que tú juntes a las personas y empieces a hablar, porque según el director de ahí, dice que hay gente que le molesta, ¿sí? Mi esposa y yo hemos escuchado que el director es el doctor Durán y creo que él algo, o algo ha estado pegado con el cristianismo, ¿sí? Es un doctor oncólogo, pero es el director de ahí no sé si ustedes han escuchado de él. Él es el director y él es el que nos hizo estas sugerencias que fuera de manera personal. Es decir, si nosotros llevamos café y pan y por ejemplo, se acercan ahí dos mujeres, pues alguna de ustedes se acerca con ellas y empieza a platicar y empieza a compartirle, ¿verdad? Esa es la forma en que la vamos a hacer. A lo mejor en otros lados, pues iba a ser de manera más, eh, de colectiva, ¿no? Entonces, vamos sobre la personal, pero no quiere decir lo que tenemos aquí, que se sobreestima un sistema y se subestima a otro. O sea, no, no. Todo cristiano debe estar preparado y bien equipado para la obra personal, tanto durante la campaña como fuera de ella, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, o sea, preparándonos para eso, ¿sí? Y la primera prueba va a ser la primera práctica ir a evangelizar allá. Es que les pedimos que se esfuercen en, en programarse, en administrar su tiempo. Obviamente, estoy seguro que va a ser por las tardes, ¿sí? Para que ustedes puedan asistir y ser parte de lo que estamos viendo, o sea, llevarlo a cabo. Yo sé que algunas de ustedes lo hacen, ¿no? Ok, Andrés y Pedro, el testimonio de los primeros discípulos, ¿sí? Ahí los tenemos. Este, si vemos
Ya vimos algunos de los trabajos de ustedes. Obviamente ven la diferencia entre estos tres primeros discípulos y los otros discípulos a los que directamente evangeliza Jesús, ¿sí? Aquí el canal es Juan el Bautista, ¿sí? Para Juan y para Andrés, pero para Pedro el canal es Andrés. Quiero que vayan entendiendo esto, ¿sí? O sea, los canales que se están usando, que usó Jesús para escoger a sus 12 discípulos, ¿sí? Y luego tenemos por aquí, quizá la acción más grande de Andrés por el cristianismo fue cuando encontró a su hermano Pedro y lo trajo a Cristo. Sí leen bien, ¿verdad? Ok. Mientras que el hombre que trajo fue uno de los tres que más han hecho en pro de la obra del Señor, ¿verdad? Pedro juega un papel muy importante. Los católicos dicen que es el que tiene las llaves de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero no. Estos tres personajes son Pedro, Juan y Pablo. Pablo no fue discípulo de Jesús, no fue un apóstol de Jesús, ¿sí? Pero Jesús lo nombra apóstol en su conversión. O sea, escuchen bien esto, ¿sí? O sea, Jesús, o sea, en su conversión lo nombra apóstol. Nada más hay 12 apóstoles, ¿sí? Fuera de ahí, no hay ningún llamado apóstol. Y hemos escuchado eso, no es que el apóstol no sé qué, no, nada más los 12, al menos que todavía viva, ¿verdad? De aquel tiempo de Jesús, ¿verdad? Pero no creo. Entonces hay que poner mucha atención en esto, ¿sí? Y además de abrir las puertas del cristianismo a los gentiles y a los judíos, es uno de los pocos cuya influencia ha moldeado la imagen del pensamiento y vida de la gente de todo el mundo hasta el día de hoy, ¿verdad? Tanto Pedro como Andrés se convirtieron de pescadores de peces en pescadores de hombres, ¿sí? Imagínense ustedes, ¿cómo no creer en Dios si hace más de 2000 años sucedió esto? Y hasta el día de hoy esto causa revuelta en todo el mundo, ¿sí? La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. De todos los libros que hay, es el libro más vendido en todo el mundo. Entonces, imagínense ustedes, ¿cómo no creer en lo que Dios ha hecho, ¿sí? Ok, ¿no hay comentarios? Ok, casi seguro van a sacar 10 en el examen. Qué bueno, me da mucho gusto. Ok, en el versículo 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan, dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí. Bueno, los discípulos, o sea, el verbo mirando, Juan puso sus ojos, no alcanzan a ver todo, pero se los voy a poner. Los dos discípulos no olvidarán jamás aquel momento importante de sus vidas con tan feliz encuentro con el Salvador. Oigan, les quiero hacer una pregunta personal y quiero que sean sinceras. Mayra, ¿qué día, hora y lugar recibiste a Jesús por primera vez? Creo que fue el, Creo. creo sí, porque no me acuerdo bien. Fue creo 10 de junio del 2012. Ajá. Pero no, ¿cómo le puedo decir? ¿Dónde? Eh, ahí en mi trabajo, en la Alguien te oficina, pues, compartió ahí. ujú, una persona, como les Ujú. decía, creo que hace tiempo tuve como un periodo muy fuerte y yo pensaba que estaba sola en la oficina y alguien estaba en otro cubículo y bueno, pues era una persona que conocía de Cristo y me compartió.
pero me invitó, pero luego como que yo me enfrié y me fui, ¿verdad? De la iglesia. Mm, Pero sí, pero regresaste. sí regresé, gracias a Dios. Denise, tú eres más cercana, ¿no? Em, sí, fue hace 3 años, en Ah, el mes de agosto. Las fechas muy cercanas a mi cumpleaños, no me acuerdo si fue la verdad, si fue el 19 o el 20, yo soy del 22. ajá. Soy del 22 de agosto. Recuerden todos, ¿eh? Para el pastel. Este, fue más o menos, fue antesito y fue hace Ajá. 3 años, Fue hace 3 años. Lugar. en la iglesia de Castillo del Rey, Brisas, en Monterrey. Ah, en Monterrey. Ah, qué bien. Qué bien, qué bien. Sí, sí, que fue el pastor que nos aconsejó sí, nos aconsejó congregarnos Les acá en Agua Viva. recomendó acá. Ah, ok, ok, Ujú. ok. ¿Tú eres de Monterrey? No, somos de aquí, pero por mi trabajo anduvimos por todo el país. La Ah, última ciudad fue Monterrey y después ya nos venimos para acá. ok, perfecto. Muy bien. Qué bueno, gracias. Alma. Hola, Hola, hola. bueno, fue en el 2015, Dos mil julio quince. 2015, sí, por primera vez. Yo Mm, vivía en Querétaro mm, y la primera vez que yo escuché, pues ahora sí que una invitación para ir a Agua Viva, ujú. pues, fue yo creo que como un mes antes, pero como yo vivía en Querétaro y venía nada más ocasionalmente para Tampico, entonces Sí. cuando tuve la oportunidad de ir, pero esa vez nos invitaron, me dijeron, bueno, a mí y a mi esposo, nos dijeron, bueno, para la siguiente vez que vengan yo los invito, ¿verdad? Y Mm, sí, efectivamente fuimos en julio del 2015 en la predicación de las 10:45, en aquel entonces eran las 10:45. Y wow. y fue ahí en Agua Viva, Madero. Mm. Ujú. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, y por cierto que mi líder, nosotros venimos de Querétaro Ajá, y en diciembre del mismo año ya estábamos aquí en Tampico viviendo. ajá. Para el 2016, febrero de 2016, luego mi líder me mandó al encuentro. Ah, qué bien, qué bien, Y qué gracias a bien. Dios fue como que bien rápido porque sí, órale, te me vas a qué, no sabía ni qué era y yo le preguntaba y allá vas a saber qué es, ¿verdad? Ajá, Desde entonces ahí estamos mi esposo y yo. Ujú. qué bueno, gracias a Dios. ¿Por qué les pregunto esto? Porque por lo que estamos leyendo aquí, ese día, o sea, fue tan importante para estos hombres que así debe ser para nosotros, ¿sí? Es como la fecha de nuestro nacimiento, ¿no? O sea, nunca olvidar, o sea, yo sé que a veces no nos acordamos, o a veces ni siquiera el cumpleaños de uno va, pero como es algo relevante, como son de las cosas más importantes, o quizá yo diría la más importante que nos pasa en nuestra vida, el haber conocido a Jesús, el haberlo recibido, creo que es lo más importante en la vida de una persona, ¿sí? Entonces es bueno, o sea, recordar, ¿sí? Recordar y sobre todo, o sea, cuándo, ¿no? Yo cuando recibí a Jesús, o sea, fue un 3 de septiembre del 98 en Agua Viva, o sea, que estaba en la pirámide. Y yo nunca he ido a otra congregación, ha sido Agua Viva toda mi vida, ¿sí? Toda mi vida en una reunión que se hacían los jueves a las 7 de la noche, parece ser, 7 u 8, no recuerdo. Pero recuerdo exactamente la fecha y todo, y bueno, nunca se me ha olvidado en mi vida porque fue algo que pasó de las cosas o algo lo más importante que ha pasado en mi vida. Y bueno, o sea, he estado aquí en Aguayiva toda mi vida. Yo no creo que el pastor me vaya a correr, ¿verdad? Pero si no, aquí me va a aguantar, sí. Pero he estado aquí toda mi vida, gracias a Dios, y creo yo que yo creo que mi vida va a finalizar aquí, ¿no? Ojalá Dios quiera, no sé qué planes tenga Dios
para mi esposa y para mí, ¿verdad? Pero bueno, y fue por eso que saco este comentario, ¿no? Porque fue algo para ellos impresionante, ¿no? Pues bueno, ellos tener ese encuentro personal, literal, o sea, con Jesús, ¿no? Entonces dice que Juan puso sus ojos en Jesús y mantuvo la vista fija en él. Quienes han de guiar a otros a Cristo han de ser diligentes y constantes en la contemplación del Maestro, es decir, dirigirlos a que vean a Jesús, o sea, no a nosotros, ¿no? Que vean a Jesús en sus vidas, ¿no? Pero para eso, pues tenemos que darles a conocer quién es Jesús, ¿no? Ok, ¿Puedo hacer un comentario, profe? sí, claro que sí, Denise. Justo el devocional de ayer, en la Ajá, lectura, ahorita que dijo usted eso, me sí. acuerdo que decía, me acuerdo que decía, este, ¿qué responderías si alguien te pregunta qué es tu profesión? ¿No? Ujú, este, cuando algo te gusta o cuando algo te apasiona, ¿no? Y ujú, dice, bueno, del mismo modo, si alguien te pregunta quién es Jesús, ¿a poco responderías, es una buena persona, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocemos a Jesús en nuestras vidas? Y cómo sabemos, o sea, cómo explicamos quién es Jesús en nuestra vida, y qué así podemos es. decir de él a los demás, ¿no? O sea, Ujú, me recordó mucho porque justo anoche, bueno, el devocional de ayer habla la fe que conoce al Señor. ujú, Este, Cuando lo conocemos es como lo podemos compartir y cómo así. podemos decirle a los demás quién es Él en nuestra vida y por qué estamos enamoradas de Él, ¿no? O sea, Sí, o sea, definitivamente. Es como conocer una persona, ¿no? Necesitas conocerlo, ser más cercanos, compartir cosas, ¿no? Entonces lo mismo con Jesús, con la palabra de Dios, ¿no? Con el mismo Dios. O sea, necesitamos conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de la enseñanza. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de la predicación, a través de la administración. Y eso es lo que nosotros tenemos que compartirle a la gente, ¿verdad? O sea, ¿y qué ha hecho Jesús en nuestras vidas? Entonces estamos compartiendo a alguien que conocemos y que obviamente la persona no lo conoce. O sea, cuando tú le empiezas a hablar, entonces empieza a entender y empieza a comprender que tú conoces a Jesús. Es como cuando le dices, mira, tú no conoces a mi jefe, pero mi jefe es así, así, así. Entonces ya se va haciendo una idea, ¿no? De quién es tu jefe, ¿no? O tu jefa, lo que sea, ¿no? En los trabajos, ¿no? Y aquí en la vida espiritual, o sea, tú le dices de Jesús y bueno, Jesús, o sea, Jesús hizo esto, Jesús estuvo en la tierra, Jesús te sana, Jesús te salva, o sea, muchas, muchas cosas que la gente ignora. Ignora porque muchas veces la tradición, o sea, yo no estoy en contra de los católicos, pero no, la enseñanza no es una enseñanza que te abra los ojos y el entendimiento, ¿sí? O sea, simplemente como una religión y una tradición. Mis papás fueron, o sea, pues por eso yo soy, pero no sé ni lo que significa. Eso es lo más triste, ¿va? Pero cuando tú conoces a Jesús, entonces puedes compartir a Jesús y cuando empiezas a hablar lo que decíamos que la fe viene por el oír, sí, el oír por la palabra. Si tú empiezas a hablar de la palabra y qué hizo Jesús, entonces la gente empieza a tener un interés por conocer a Jesús, ¿no? Gracias, Denis, por tu comentario. Y aquí se le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Se le oyeron hablar. Cuando oyen hablar de lo que tú estás platicando, Denise, cuando oyen hablar de Jesús, les interesa. Y a veces hay gente que no le estás tú compartiendo, pero está escuchando. Sí, está escuchando y es cuando, oye, escuché que estabas hablando de esto. A ver, quiero que me saques de dudas porque a lo mejor yo he estado mal o etcétera, etcétera. ¿No? Entonces estaban escuchando. Y dice que Juan puso especial empeño en que lo oyeran estos dos discípulos que estaban con él, ¿sí? O sea, se refiere a Juan el Bautista. Dice, Juan puso especial, o sea, Juan estaba interesado en que esos discípulos escucharan bien. Y a veces tú estás interesada en gente
inconversa en que escuchen bien y por eso los invitas a la célula, los invitas a la congregación para que escuchen y sea la palabra de Dios las que toque sus corazones, ¿no? Previo a lo que tú ya le has compartido, ¿sí? Entonces, dice, los dos discípulos que estaban con él, pues quería llevarlos ¿a dónde? A Cristo, ¿sí? Y lo que tú y yo hacemos es preparar a la gente o el Espíritu Santo para que lleguen a los pies de Cristo, que puede ser en la célula o puede ser en la calle, en el trabajo, como Mayra, y prepararlo para que llevarlos a Cristo, ¿sí? Ahora, nunca pensó, dice aquí, que iba a perder por eso dos de sus mejores discípulos, o sea, porque conocieron a Jesús y se fueron con Jesús, ¿no? Sí, y a veces, o sea, hay gente, no sé si lo comenté la vez pasada, que trae gente a los pies de Cristo, la gente se afirma en Cristo, pero de los que los llevaron posteriormente se van de la iglesia, pero los que se quedaron dicen, no, yo sigo aquí, yo sigo a Jesús, o sea, yo no voy a seguir al hombre y eso es bueno. Y por eso Juan lo que quería es que siguieran a Jesús. Ya no, Juan ya había hecho su trabajo, ¿sí? Entonces, pues esto obviamente, como o cuando tú haces un discípulo, cuando Dios te permite discipular a alguien y que de repente se tiene que ir, pues te duele, pero a veces es bueno dejarlos ir, ¿sí? Más cuando son cambios de ciudad, como algunos de ustedes, y esas cosas, ¿no? Pero cuando ya se quiere ir porque ya no quiere nada, eso sí da más tristeza, ¿no? Entonces, como un maestro de escuela cuando envía a sus alumnos a la universidad, ¿verdad? Además, Juan reunía discípulos no para sí, sino para Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿sí? Eso es lo que hacemos nosotros y ustedes. Aquí tenemos a los discípulos que estaban con Juan, dejando a para seguir a Jesús. Uno de ellos alcanza enseguida a un tercero, y estos tres son los primeros frutos en el discipulado de Cristo, ¿va? Los tres primeros. Y así es nuestra vida también, ¿va? Yo no sé ustedes si tienen célula o no, pero cuando se empieza con una célula, a veces empiezas con un discípulo o discípula, y a veces duras meses con uno o con una, ¿sí? pero, pero Dios va agregando, ¿no? Esos discípulos, ¿no? Y sobre todo que aunque sea uno, cuídalo o cuídala, ¿sí? No porque es uno voy a cerrar la célula, no, Jesús ahí estaba, empezó con ellos, ¿sí? Empezó con ellos. Los dos discípulos que estaban con Juan, cuando éste dio testimonio de Jesús, ante ellos era Andrés y al otro que no se nombra, ya lo mencioné, es Juan el Evangelista. Cuando en el libro de Juan, el Evangelio de Juan menciona. O sea, y el otro discípulo, o sea, el otro discípulo se refiere al mismo. Así lo escribe Juan, no se escribe como sí. ¿Sí me están entendiendo esto? Cuando Juan se refiere al otro discípulo, o sea, se está refiriendo al mismo, ¿sí? En el versículo 35 dice, y al día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, pero luego menciona a Andrés, ¿no? Andrés lo menciona en el versículo 40. Sí. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que había oído de Juan y había seguido a Jesús. No menciona al otro discípulo. El otro discípulo es Juan. Juan, el evangelista. ¿Sí? Juan, el apóstol. Él es el que está escribiendo, pero no se nombra a sí mismo. ¿Ok? Para que no tengan esa duda. La prontitud con que siguieron a Jesús, al oírle hablar, los discípulos siguieron a Jesús. El contraste, oyen a Juan y siguen a Jesús. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas, ¿verdad? Nos escuchan a nosotros, pero siguen a Jesús. Y dice, qué buen testigo de Jesús era Juan. No deberíamos ser así todos los obreros del Señor. O sea, se refiere a Juan el Bautista, ¿sí? Que nos oiga la gente hablar bien claro del Maestro.
pero que sigan a Jesús, no a nosotros. Ay, qué bonito habla, y qué bonito, sí, pero no soy yo, o sea, es el Señor y sigan al Señor. O sea, vean la palabra de Dios y van a ver lo hermoso que es Jesús hablando la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, lo que nosotros tenemos que hablar es lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito. O sea, eso es lo que tenemos que hablar, porque eso es lo que cuando el Espíritu Santo empieza a actuar. Tú puedes decirle a una persona y hablarle de ti, de lo que hizo, pero si no le hablas de Jesús, pues nunca va a llegar a los pies de Cristo. Nosotros vamos a ir a evangelizar, o sea, todos vamos a ir a evangelizar, pero ¿cuál es el propósito? Hablarle de Jesús. O sea, no vamos a ir con rodeos, o sea, sí. Y aquí Juan señala por un lado al pecador y apunta por el otro directamente a Jesucristo. O sea, los dos discípulos como pecadores, pero al otro lado está Jesucristo. De tal modo que se establezca una línea recta entre el pecador y el Salvador. Ahí está. Y es lo mismo que pasó con los discípulos, con lo que pasa con nosotros, ¿sí? Cuando un pecador se arrepiente. Mientras que el ministro, como Juan el Bautista, desaparece por el foro tras la misión cumplida de llevar las almas a Jesús. Dijo Juan, hasta aquí llegué yo y adelante, síganle con Jesús y no se pierdan, ¿sí? Y luego en el versículo 38 estamos terminando con esta parte, dice, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Cristo toma nota inmediatamente de cualquier movimiento incipiente de un corazón hacia él y no espera a que estos discípulos le pregunten, sino que se adelanta a hablarles, ¿sí? O sea, yo creo que Jesús, como dicen, sentían la sombra de estos dos discípulos, de estos dos hombres, y les pregunta qué buscáis, ¿no? Siempre que establece la comunión entre Jesús y un alma, es Jesús quien toma la iniciativa y comienza el diálogo, ¿verdad? O sea, nosotros llegamos a los pies de Cristo porque Él nos buscó, ¿sí? Porque Él. ¿Sí? Lo dice, notemos que Jesús no le dice a quién buscáis, sino qué buscáis. ¿Qué buscaban? El perdón de los pecados mediante la obra del Cordero de Dios. Ya les he comentado que cuando a alguien le compartimos hay que hablar del arrepentimiento. Si nosotros vamos a ir a estos tres lugares primero y después vamos a ir a las plazas públicas, tenemos que hablar del arrepentimiento. ¿Sí? O sea, es algo que tenemos que hablar. Para ser salvos necesita arrepentirse. No hacer una oración porque te la pueden hacer, pero cuando le dices te arrepientes, puede ser que diga, no, pues no hago la oración. ¿Sí? Entonces tenemos que llevar al arrepentimiento. ¿Sí? La salvación de puro regalo, entrada libre en el reino de los cielos. Pues ahí estaba Él para darle lo que necesitaban. Todo ser humano busca algo en esta vida. Los creyentes tenemos el privilegio por pura gracia de Dios de saber lo que nos conviene buscar. Cristo hace su pregunta con ternura, humildad y mansedumbre, enseñándonos cómo hemos de conducirnos al instruir a otros para que se lleguen a Cristo, ¿va? Y compartir es compartir con amor, pero con la verdad, ¿sí? O sea, no vamos a condenar a nadie, no vamos a decirle, o sea, pues que se vaya al infierno, ¿no? ¿Va? Simplemente hay que hablarle con amor que necesita a Jesús, que necesita a Jesús. El domingo pasado eh, tuvimos con la red, o sea, de hombres eh, en la que yo estoy, tuvimos una cena de alcance con puros varones en un salón de eventos y fueron alrededor de unos 70 varones y entre ellos había nuevos, ¿no? Entonces,
era una plática de alcance, ¿sí? Era una plática de alcance. Entonces, tienes que hablarle o sea, de hablarles, o sea, quién es Jesús, pero también tienes que hablarles del pecado, o sea, no puedes tú omitir esa parte. No porque, ay, a lo mejor se van, a lo mejor no, tienes que hablar sinceramente sobre el pecado, ¿sí? Y pues gracias a Dios el tema, o sea, el tema se llamó Dios a tu favor, ¿sí? Dios a tu favor. Y bueno, fueron 18 personas las que recibieron a Cristo, entre jóvenes, adultos, adultos mayores. Un señor de 80 años recibió a Jesús, ¿sí? Y y bueno, pues nos llenamos de gozo, ¿ah? Pero eso es compartir, eso es hablar, o sea, tuve que hablar un poco brevemente, muy brevemente del testimonio, pero muy brevemente para más enfocarme en Jesús, ¿sí? Y bueno, ya hoy tuve noticias de que hay gente que ya fue a una célula, ¿sí? De que ya fue una célula. Entonces es algo que tenemos que hacer y que de esta manera tenemos que hablarle a la gente, ¿va? De lo que Jesús, de la vida eterna y la muerte eterna. Es un tema que tienen que escucharlo. Si ustedes llegan a tener una reunión de alcance en su casa, tienen que hablar esto, vida eterna y muerte eterna. Eso no lo deben de descartar. Tienen que hablar de eso, porque si no, la gente cree en un evangelio muy ligero, como decimos, ¿no? Entonces ya en el 41 estamos terminando con esta parte. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Sí? Aquí ustedes lo ven con letras blancas. Andrés se dio prisa en comunicar las nuevas a su hermano Simón Pedro. O sea, la primera es la familia. Cuando llega la esposa, pues al esposo, el esposo a la esposa, y o los hijos a los padres. ¿Sí? Y lo de hallarle implica que le buscó. No puede callarse el encuentro que ha tenido con el Mesías y va a dar testimonio de ello y comienza por su propia casa. Como debe ser, le dijo lo que había encontrado, hemos hallado al Mesías, ¿sí? Hemos hallado al Mesías porque como ellos estaban bajo la ley, ellos se regían por el Antiguo Testamento, hasta ahí, entonces habían escuchado las profecías del Mesías. Entonces, por eso ellos dicen, hemos hallado al Mesías, o sea, los israelitas. ¿Sí? ¿Ok? Dice, Andrés y Juan habían hallado al que constituía la única esperanza de Israel y al que en Proverbios 8:28, nomás escríbanlo, luego lo ven, aparece estableciendo los fundamentos de la tierra. Y le trajo a Jesús, le trajo la fuente. Fue una prueba del amor que le tenía a su hermano. Y yo ahorita por lo que hicimos estas diapositivas, mi esposa y yo, este, tratando de que quedara más entendido, sí, ya lo tenemos de hace varios años, todo este material. Y aquí, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y se le trajo la fuente, esta es una prueba del amor que le tiene a su hermano. Y yo les decía en la reunión del domingo a estos hombres, les decía, el que te invitó es porque te ama, es porque te estima, es porque es tu amigo, ¿sí? Si no, no te hubiera invitado. Y así es, ¿sí? O sea, también nosotros deberíamos tener un interés especial en el bienestar espiritual de nuestros parientes más próximos. Ahí le pueden agregar amigos, etcétera, puesto que este parentesco nos ofrece no solo una mayor obligación, sino también una mejor oportunidad para hacerles el bien a sus almas, ¿sí? Y bueno, estamos llegando ya al final de esta parte. La conversación de aquel día con Jesús hizo este efecto espontáneo en Andrés. Así mostró que había estado con Jesús en Hechos 4:13, pues estaba tan lleno de él.
Sabía ya que en Cristo había suficiente para todos y habiendo gustado de la bondad del Señor, no paró hasta que sus más amados parientes le gustasen también. La gracia genuina odia el monopolio y no le agrada comer a solas sus manjares, ¿verdad? Es decir, que compartamos la palabra de Dios, ¿sí? Las palabras de Jesús a Simón Pedro, Jesús impuso a Simón un nuevo nombre. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjense ustedes, eh, en la vida de los discípulos de Jesús, Jesús le cambia el nombre a algunos y a otros no, ¿sí? A algunos les cambia el nombre, ¿sí? Ahora, este nuevo nombre era un privilegio para Pedro, pues con él apuntaba Jesús proféticamente al día aquel que en Cesarea de Filipo, el impulsivo apóstol por revelación del Padre había de confesar a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16, ¿sí? Y bueno, esto fue la tarea que les encargamos, ¿sí recuerdan? Sí. Y bueno, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Quiero pensar que hay dos cosas que quiero pensar. O no le entendieron nada o sí le entendieron todo, no sé. ¿Por cuál me inclinaré? Por la que sí, profe. ¿Sí le entendieron? Sí, nada más. No, mejor los dejo con mi esposa, las dejo con mi esposa. Ok. Bueno, acuérdense de que por ahí les vamos a mandar un mensaje para decirles las fechas en las que vamos a ir a evangelizar. Por favor, es parte de la calificación. Sí, es parte de la calificación. Ok, pues los dejo con mi esposa. ¿No? Quiero escucharte. Nada más voy a pasar las presentaciones. Ok, deja. No, es que había que cerrar primero la... Ay, perdón, buenas noches, no me di cuenta cómo dejó aquí mi esposo. Me Vale. falta Leti y Patty, ¿verdad? Ok. Ah, permítanme que quiero cerrar esto para poder compartir lo que vamos a... Ok. Pues ya no puedo compartir. Sí. Bueno, Mayra, puedes tú compartir ahorita tu presentación, please? Mayra, ¿sí? Ok. Tú me vas diciendo cuando te corra la diapositiva, ¿no? Ajá, a ver. Bueno, yo lo puse así, ¿verdad? Yo lo puse un poquito sencillo, no sé, pero bueno, nada más que no alcanzo a ver como las letras. Está como chiquita. A ver, ahí está. ¿Ahí sí ves? No, ahí. No. Bueno, tan chiquita, pero sí la alcanzo a ver. Ok. Bueno, bueno, aquí en los versículos, ¿verdad? Nos cuenta la historia de que, bueno, dice que Jesús iba a ir a Galilea, se halló a Felipe y le dijo, bueno, sígueme, ¿verdad? Ahí está. Dice, Ujú. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve.
Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es, bueno, pues la base de nuestra reflexión o de nuestro análisis. Sí, Ujú. adelante, por favor. Ok. Y bueno, pues yo rescaté como estas ideas principales para poder como continuar, ¿verdad? Ajá. Pues dice Jesús llama a Felipe y a Natanael, bueno, pero pues aquí nosotros vemos que Jesús elige, ¿verdad? Pues a sus discípulos, ¿verdad? Ya lo decía ahorita también el maestro, ¿verdad? Que pues en realidad nosotros no lo buscamos, sino que Jesús nos busca, ¿verdad? Y nos encuentra. Dice, bueno, pues, y bueno, para él revelarse, revela su conocimiento de ellos, o sea, Jesús no era cualquier persona, ¿verdad? Es el Hijo de Dios y obviamente pues nos conoce, ¿verdad? Desde antes de nuestro nacimiento, ¿verdad? Desde nuestra creación. Y bueno, pues él viene a nosotros, ¿verdad? En su Ujú. santa soberanía. También creo que lo importante es la importancia de la fe. Dice Natanael, pasa de dudar a creer en Jesús por su revelación, ¿verdad? Jesús fue tan, pues a lo mejor, tan sorprendente para él, ¿verdad? Que pues no tuvo que pasar un tiempo ni ninguno, sino que de inmediato él creyó en él, ¿verdad? Él cambió de su incredulidad a creer inmediatamente que era el Hijo de Dios. Entonces esto es así súper maravilloso, pero solamente Jesús nos puede dar esa revelación, ¿verdad? O sea, esa conversión, ¿verdad? Total. Ok, la siguiente es la naturaleza del discipulado. Dice, seguir a Jesús implica dejar atrás expectativas humanas y reconocer su divinidad, ¿verdad? A veces nosotros podemos juzgar, a lo mejor dentro de nuestra mente pequeña o finita, ¿verdad? Algunas cosas, pero creo que tenemos que reconocer que Él es algo mayor, es poderoso y que realmente pues ni siquiera podemos entender su naturaleza propiamente, ¿verdad? Porque pues nosotros estamos, o sea, una milésima de todo lo grandioso que es Él. Y finalmente, bueno, pues la promesa de la gloria futura. Jesús anticipa que bueno, ahí le puse aquellos, perdón, que creen, en Él verán cosas mayores, ¿verdad? Nosotros, al creer en Él, ¿verdad? Al creer que Él es el Hijo de Dios, bueno, pues nosotros tenemos una vida eterna, ¿verdad? Y que van a pasar cosas grandiosas y maravillosas en nuestra vida y que, bueno, nosotros tenemos que hablar, como ahorita estábamos hablando, ¿verdad? De lo que Dios y Jesús han hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Que es lo que nos toca compartir y que, bueno, pues esas son las cosas que Él nos promete que tal vez en esta tierra, ¿verdad? Vamos a tener aflicción porque lo dijo también Jesús, pero nuestra esperanza está en la eternidad, ¿verdad? En las cosas eternas y no en las cosas, digamos, terrenales, ¿verdad? O temporales. Del mundo, ¿verdad? Muy Ajá, bien. exacto. Y bueno, pues aquí nada más son unas pequeñas como ideas que saqué de los versículos, ¿verdad? De que, bueno, pues nosotros como personas, ¿verdad? Como seres carnales, por decirlo así, tendemos al perjuicio y a la parcialidad, ¿verdad? A veces tendemos a juzgar a las personas o incluso a Dios, ¿verdad? En nuestra, pues, mentalidad, como lo decía, ¿verdad? En nuestra eh, mente finita, ¿verdad? Y bueno, cuando esto no lo frenamos o no lo sabemos manejar, bueno, esto puede dañar mucho también a las personas, ¿verdad? O sea, nuestros prejuicios, la discriminación, por cuestiones que, pues, como él, lo que decían, ¿verdad? Que bueno, puede salir de Nazaret. Nazaret era un pueblo que pues era rechazado, ¿verdad? Y yo creo que por eso Dios lo puso ahí, ¿verdad? O sea, Jesús precisamente para demostrar que tenemos que dejar atrás los prejuicios,
¿verdad? Natanael estaba ciego por sus prejuicios y favoritismos, ¿verdad? Él se creía superior por no ser de Nazaret, ¿verdad? Y bueno, pues esos perjuicios o esa venda que él tenía le impedía escuchar a Felipe, ¿verdad? Lo que él quería compartirle, ¿verdad? Lo especial o ese mensaje de salvación que pues él tenía, ¿verdad, Felipe? Y bueno, pues lo que decía hace rato que estas cosas, pues estos perjuicios o estos pensamientos, ¿verdad? Segregarios o algo así se dice, las tenemos que pues mantener bajo control, ¿verdad? A veces tenemos que orar porque a veces sí tendemos a eso. Tenemos que dejarlo en las manos pues de Dios para poder avanzar, porque a veces incluso dentro de nuestra comunidad o de nuestra iglesia, eso es lo que nos impide como ser una iglesia sana, pues. Ujú. Adelante. ¿Algún comentario? Ok, muy Ah, bien. Tengo Excelente. otra, creo. A Oh, ver. ajá. ah, Sí, nada más y que bueno, pues Jesús se revela a Natanael, ¿verdad? Como alguien que es más grande que todas las cosas que Natanael pensaba, ¿verdad? Y bueno, pues dice ahí que Natanael de inmediato, ¿verdad? Cuando escucha la declaración de Jesús, pues en realidad es una confesión de fe, a lo mejor no como la ahora la acostumbramos, pero el decir, ¿verdad? Que él era, reconocer que era el Hijo de Dios, pues bueno, ahí está creyendo, ¿verdad? claro. Y obviamente pues esto hace que Natanael baje de su posición, ¿verdad? Supuestamente que se creía superior por ser no ser, perdón, de Nazaret, bueno, pues hace elevar a Jesús, ¿verdad? A lo que es, ¿verdad? Que es el Rey de Reyes. Y creo que es todo. Bien, listo. Ya. Te faltaba esta, ¿verdad? Sí, y bueno, lo que estaba diciendo, ¿verdad? De que cuando reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, nuestro ministerio también implica que reconozcamos a los que vienen de lugares, ¿verdad? Como menospreciados, ¿verdad? O sea, tenemos pues no tenemos que poner perjuicios en las personas, y tenemos que también reconocer que Jesús puede llamar a quien le place, ¿verdad? Y, o sea, aunque no tengamos o pensemos que no tienen las capacidades a lo mejor humanas o no sé, pero Dios nos transforma y lo puede utilizarnos a cualquiera. Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, muchachas? No, aplausos. Siguen todas, ¿eh? En todas las demás. Aplausos a todas. Muy bien, Mayra. Muy bien, excelente. Ah, mm, Nosotros, bueno, ya pues al último son los comentarios nosotros. sí, espera. Muy bien. Ahora, permítanme. Es que quiero. Espero poder compartir las que siguen, ¿eh? Permítanme. Ah, a ver. Nosotros también podemos compartir, hermana. Ok, perfecto. Ok, es lo que vi. Sí, Esa no me la sabía, ¿eh? sí, está habilitado. Perfecto, ok. Entonces, lo que quería era cerrar esta para que no hubiera tantas. Ok. Eh, ¿De quién aparece aquí? Este que está aquí, ¿de quién es? ¿Cuál? No sé si alcancen a verlo. A ver, ¿esta de quién es? ¿No es tuya, Denise? No. Es mía, es mía. Ok. Bueno, a ver, empezamos contigo, Alma, y luego seguimos contigo, Denise, ¿ok? Que fue la que abrí sin querer. Bueno, pues ya empezó. Sí, oye, aquí sí que no sé cómo hacer para que se vea la pantalla hasta toda. Pues si lo ven. ¿Sí la ven Pero todas? sí,
¿La puedo maximizar aquí? Mm, ¿Sí? Yo Sí, no en le sé, teoría sí. Ay, no, fue todo lo contrario. yo no le sé, pero ahí ¿Dice se ve chiquita? completa. Pues creo que hasta ahí se le alcanzan a ver bien todas. Sí. Sí, ¿Sí? ¿Tú, Denis, la ves bien ahí? sí. Ok, bueno, empieza, Alma, please. Bueno, pues aquí vemos pues el testimonio de Juan el Bautista, que fue lo que pues acabamos de estudiar con el profesor, ¿verdad? Que viene en primera, Juan 1 del 19 al 28. Dice que es el testimonio de Juan el Bautista y le seguimos, Ujú. por favor. Y entonces, bueno, pues dice que los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen si él era el Mesías, ¿verdad? Y entonces, pues, él les exigía como que una respuesta, ellos les exigían a Juan como una respuesta, ¿verdad? Y porque ahí dice, necesitamos una respuesta. Y él solamente decía, pues yo no soy el Cristo, ¿verdad? Yo solamente soy la voz que clama en el desierto, ¿verdad? Y pues que Cristo es el que viene después de mí, o sea, yo no soy, pero viene atrás de mí. Él es antes de mí y es primero que yo, ¿verdad? Y dice que él no era digno de desatar la correa del calzado. Y bueno, ahí decía, ¿verdad? Que Juan solamente bautizaba con agua, porque los discípulos, las personas estas le preguntaban que entonces, pues, ¿por qué bautizaba, verdad? Y entonces decía, bueno, es que yo bautizo con agua, pero viene uno, pues, que es el primero, ¿verdad? Es antes que yo, que el que sigue. Ok. Entonces, bueno, aquí dice, aquí ya después en el versículo número 29 dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ese es del que yo estaba hablando, ese es del que yo doy testimonio, ¿verdad? Yo no le conocía, dice Juan. O sea, él dice, yo tampoco le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, este es quien bautiza con el Espíritu Santo. Y ahí está, pues, este, lo que vio Juan el Bautista, pues es lo que les está explicando a sus discípulos. Ujú. Perdón, me regresé. Sí. Y bueno, pues ya los primeros discípulos, dice, hemos hallado al Mesías. Aquí en el versículo número 35 dice, el siguiente día otra vez Juan y los dos de sus discípulos, que por cierto, gracias, porque no por más que le leía, yo decía, pues, ¿dónde está el otro discípulo que nada más me saqué uno aquí, no lo encuentro el otro? Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron, ¿verdad? Dice, hemos hallado al Mesías. Una de las cosas pues, que también nosotros creemos pues, que Dios, que nosotros le hallamos, ¿verdad? Pero no, Él nos halla a nosotros, Él nos busca a nosotros, ¿verdad? Dice que Él deja las 99 y viene en busca de cada una de nosotras. Y gracias a Él aquí estamos. Y pues Él nos amó primero. Por eso, pues fuimos encontrados, ¿verdad? Y bueno, ahora sí el que sigue. A él, ahí Andrés le predica ¿cómo se llama? A su hermano Simón Pedro, ¿verdad? O sea, ¿cómo va la cadena? Primero es Juan el Bautista y Ujú. después es Andrés. Y ahorita ya vemos a Simón Pedro, ¿verdad? Entonces ahí viene el llamado. Dice que Felipe bueno, aquí, perdón, Andrés le predica a su hermano Simón, que es donde Jesús le cambia el nombre. Dice, tú eres Ujú. Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y entonces ya aquí ya entramos en lo que es el estudio que nos encargó, que dice que Jesús llama a Felipe y a Natanael, ¿verdad? Es el llamado, el cual Felipe pues oye, ve y sigue. O sea, aquí lo que yo puedo ver es que Felipe ya tenía como
pues una enseñanza previa, ya tenía como era discípulo de Juan, pues ya tenía como arraigada esa fe en Cristo, ¿no? Y después dice que, a ver, en la siguiente Alma, diapositiva, entra tú. A ver, aquí te quiere comentar algo, Alfonso. a ver, ¿qué pasó? A ver, Dígame. Alma, A ver. mencionaste tú que el primer discípulo fue Juan el Bautista. No, Ahí, Juan el Bautista lo compartió pues lo que en el verbo hecho carne, lo que era o en sea, el, los dos primeros discípulos, ¿quiénes son? es Andrés Ajá. ay, por aquí lo tenía, y El que Felipe, mencionaste ahorita que no sabías. Juan, Juan. ¿Cuál Juan? Juan el apóstol, Juan el Evangelista. el Sí. evangelista. O sea, hay que separarlos. Ujú, ¿Sí? Juan el Bautista los lleva. Sí. Pero los primeros discípulos es Juan, que iba a ser su discípulo. Sí. ujú, Y después Andrés. Y sí, después Andrés, o sea, lleva a Pedro. ¿Sí? sí, O sea, en esa secuencia. sí, A que era el Felipe se hermano. lo encuentra. A Felipe se lo encuentra. Felipe no lo lleva nadie. No, Es un encuentro directo con Jesús, ¿sí? sí, O sea, ahí lo que vamos a encontrar las diferencias, y todavía te falta Natanael, las diferencias en cuanto a los métodos por llamarlo así, en los ujú, que son alcanzadas las personas. sí, Yo decía hace un momento, el canal de Juan y de Andrés fue Juan el Bautista. ujú, Pero y Pedro no fue Jesús, o sea, fue Andrés, sí, ¿verdad? sí, Y Felipe no fue ni Andrés ni Juan el Bautista, fue no. directamente Jesús, Sí, ¿sí? así es. O sea, Ujú, sí, porque dice que él se está lo todo bien, nada encontró. más ahí era nada más hacerte esa aclaración, observación, no aclaración, observación de que es Juan el Evangelista. Sí. Ok, Ajá. Sí. continúa, Alma, está Entonces, bien. al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, que es donde dice que fue el encuentro personal, ¿verdad? Ajá. Entonces, Jesús le hace la invitación a Felipe y Felipe oye, ve y sigue, ¿verdad? Ujú, Y bueno, el que sigue, sí. y vuelve a Me la misma regresé. palabra, ¿verdad? Dice que ok. Bueno, dice entonces, dice que cuando Felipe le comparte a Natanael, dice que hemos hallado aquel a quien escribió Moisés, creo que sí es la diapositiva anterior. No, esa es la que sigue. La anterior era la 5. Esta es la 6. Bueno, ¿Me entonces regreso? no, está bien. Cuando Felipe le comparte a Natanael, pues Natanael pues tiene una incredulidad, ¿verdad? Eh, dice, hemos hallado aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. La incredulidad de Natanael, pues, era porque, pues, el Mesías no podía salir, ¿verdad? En nuestro entendimiento de carne y sangre, ¿verdad? No podía salir de ahí porque, pues, era una ciudad pequeña, montañosa, alejada y sin importancia. Entonces, se supone que el Mesías tenía que venir de un lugar pues especial, ¿no? Es como cuando nos dicen que va a venir un rey, pues obviamente nosotros como seres humanos lo comparamos con alguien pues importante, bien vestido, con corona, ¿verdad? Mas sin embargo, cuando pues nos presentan a Jesús o les presentan a Jesús, pues por eso era la incredulidad, ¿verdad? Porque no podía salir de Nazaret, ¿verdad? Entonces, cuando Felipe le comparte, Natanael dice: "No, es que no puede salir nada bueno de ahí". Entonces, Felipe lo que dice: "Ven y ve". Es como que ven y compruébalo por ti mismo. Bueno, Ujú. la siguiente. Y luego, bueno, pues cuando tiene un encuentro significativo con Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita a quien no hay engaño. Entonces ahí como que Natanael se puso como que se sorprendió, ¿de dónde me conoce? Pues de dónde me conoces, le pregunta, ¿verdad? Entonces antes de que Felipe te llamara, dijo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Entonces ahí pues Natanael confiesa su fe y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo no solamente conoce en dónde estamos, sino lo que pensamos, ¿verdad? Nuestros pensamientos Así y es. nuestro futuro. El que sigue. Bueno, y aquí vemos los atributos de Dios, que aquí en este caso, pues veo tres, ¿verdad? La omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Dice Jesús, dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. De cierto digo que aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Entonces, esta es una revelación entre la unión entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y eso también, si no mal recuerdo, también es como el testimonio de Jacob, donde estaba durmiendo y ve la Ajá. escalera, ¿no? Que subían Ajá, que y suben y bajaban bajan los los ángeles. ángeles. Ujú. Bueno, Ok, el que sigue. Ujú. Y bueno, con la conclusión, ¿verdad? Lo que era lo que decía ahorita el maestro, que decía que Andrés conoció a Jesús por la predicación pública de Juan el Bautista, ¿cierto? Ujú. Simón Pedro llegó a Jesús por medio del testimonio personal de su hermano Andrés. Y Felipe fue llamado directamente por el mismo Señor Jesús. Sí, eh, ellos estaban en Betsaida, bueno, ellos eran de Betsaida, de la misma ciudad de Andrés y Pedro. Así Entonces, es. pues era lo que yo decía, que Felipe probablemente ya traía pues un campo preparado y abonado, ¿no? En la fe. Y Natanael fue invitado por Felipe, ¿verdad? Que primero vemos su incredulidad y después tuvo un encuentro personal con Jesús, que era lo que yo creo que cada uno de nosotros vivimos en el momento, ¿verdad? Que no Ujú. queríamos, bueno, a mí en lo personal, yo decía, no tengo tiempo, yo ahorita no quiero, pero hasta que no pude tener ese encuentro personal con Jesús, fue cuando yo le reconocí como mi Señor y Salvador. Entonces, aquí vemos las diferentes maneras que Dios utiliza para alcanzarnos, para encontrarnos, ¿verdad? Mueve montañas, abre caminos, ¿verdad? Para encontrarnos y pues gloria a Dios que aquí estamos. Amén. Y la que sigue, que es la última, creo. No, ya esa fue la última. Ah, ok. Bueno, pues creo que es todo. Ok, No sé, para ¿tienen alguna cerrar, pregunta? ¿Algo que me quieran? muchachas, aprovechen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ninguna. No, corazoncitos, más corazoncitos. Muy bien. Chicas, para salirme de aquí, ¿cuál X le doy? ¿En esta o en esta? Porque nunca haya presentado algo en Zoom de PDF. Mire, ahí ya tiene la mía. Crúcese a la mía, hermana A Cristi. ver, Al lado de donde dice testimonio, dice Denise, ok, ya. Ok, para que no la cierre, mire. ya. Ya estás ahí. Ya está tu presentación. Deje de poner el temporizador de 7 minutos. Ahí está. A ver Bueno, cuánto duré. pues gracias, May, Almita, por la información que nos compartieron. La verdad es que lo que una servidora le da a presentar, pues es mucho de lo que ustedes ya compartieron y lo que vimos en la clase. Vamos a revisar los versos del 43 al 51 del primer capítulo del libro de Juan. Si me ayuda a darle en la siguiente, hermana Cristi. Ahí está. Y pues bueno, justo ese hermoso verbo que Dios a través de su Hijo Jesús nos da el sígueme, ¿no? El testimonio de Felipe nos deja este hermoso ejemplo porque lo llama de manera directa a seguirlo. En los primeros versos, que son el 43 y el 44, es una indicación tan directa, tan clara, porque justo como lo hemos compartido, pues sí, Felipe ya tenía ese conocimiento previo de Jesús, lo conocía, sabía de él. Y a mí lo que me llama la atención en la investigación que hice fue que este verbo de sígueme, pues nos habla de un sentido total ya de seguirlo como discípulo. Recordando, bueno, la versión que yo utilicé es la nueva traducción viviente en cuanto a los versículos que aquí anoto,
Y al analizar el verbo justo nos habla de eso por ese conocimiento que pudiéramos interpretar previo y lo llama a ese seguirlo como parte de sus discípulos. El tiempo presente de este verbo nos hace pensar de una fuerza continua, es decir, que continúe siguiendo a Jesús bajo ese conocimiento previo, ahora de manera completa. Dentro de esto podemos observar esa autoridad divina que tiene Jesús, porque con una sola palabra suya, pues basta, ¿verdad? Para que nuestro corazón pueda abrirse y que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Y su testimonio, porque justo el impacto que veíamos hace rato que nos platicaba Maya, Almita y el profe, es justo como el entorno en el que se desarrolla esta historia, este contexto histórico de este momento, pues es justo que pertenecían a la misma ciudad o en la misma zona geográfica y eso nos lleva a pensar que el testimonio y lo que se hablaba del Señor Jesús era tan fuerte, tan convincente para Felipe que simplemente lo siguió. O sea, en su corazón no hubo mayor duda y se puso en acción y lo siguió. Entonces, esto justo nos habla de cómo el testimonio y lo que nosotros podamos hablar de Jesús va a llegar a los corazones de las personas que les compartamos la palabra y que es la autoridad de Jesús porque Él es el que hace la obra, ¿no? ¿Me ayuda con la que sigue, por favor? Sí, claro. En los versos 45 y 46 es tanto como lo hemos hablado de ese primer amor, ¿no? Ese encuentro que tiene Felipe lo llena tanto, hay tanto gozo en él que lo que quiere hacer es compartir todo lo que él está sintiendo y viendo, constatando en ese momento, le que empieza a quedar tan claro a Felipe que va con Natanael y le dice, hemos encontrado aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. A mí me llama la atención y por eso lo puse en negritas, es como ellos, por su propia cultura, conocían de la palabra. Para ellos como varones era parte de su formación. Entonces, con ese conocimiento previo, el cuate lo que hace es hilar esa información y dice, oye, espérame, efectivamente, o sea, cuadra lo que conocemos de los profetas, lo que conocemos de Moisés, y su nombre es Jesús. Y a mí me llama la atención cómo concluye ese verso, el hijo de José de Nazaret, donde al final yo en ese análisis y en ese investigar, justo me llama la atención lo de José porque dices, oye, sabemos que en esa parte del Antiguo Testamento que ellos tenían, que ellos conocían del Pentateuco, pues hablaba justo de la línea mesiánica que se seguía, ¿no? Y cómo José es parte de esa línea. Y después Mm, el tema de Nazaret, que muy bien lo explicó mi compañera Mayra, porque justo entra ese prejuicio por parte de Natanael, perdón, en pensar que era un pueblucho insignificante de mala fama. ¿Cómo pensarlo? Además de que en su mente, recordemos también históricamente que ellos pensaban que era una figura militar, ¿no? mm, Además de lo que nos comentó Alma, oye, con corona y demás, ¿verdad? Te lo imaginas de cualquier otra manera, menos como tal vez ellos lo estaban observando. Y ven y compruébalo tú mismo. Me encanta estas palabras que utiliza Felipe porque me llamó la atención la mejor manera de enfrentar las objeciones que nos podemos encontrar en el camino cuando compartimos la palabra es llevándolo directamente a Jesús porque Él es el que los va a convencer, ¿no? ¿Me ayuda con la que sigue, por favor? claro. Cuando avanzamos en los versos y llegamos al 47 al 49, Em, es extraordinario reconocer cómo Dios no nos podemos esconder de Él, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Él las conoce, somos suyos, Él nos puso nombre y le dice Jesús, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Nos podemos imaginar la cara, los gestos de Natanael cuando escucha esto y le dice, pude verte debajo de la higuera.
qué impactante el saber que nos ve en todo momento y su respuesta tan clara. Digo, la palabra no lo dice, pero yo creo que sería caer de rodillas, ¿no? Y decir, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús nos conoce perfectamente a Natanael, la forma en que habla con él, las palabras que utiliza con él. Natanael no tuvo en su corazón más que reconocer que él era eh, ese rabí, ese maestro, ese rey de Israel. Y bueno, profundamente conmovido, lo declara abiertamente, ¿no? ¿Me ayuda con la que sigue, por favor? Claro. Ya perfilándonos a los últimos versos que nos asignaron, em, a veces yo uso el adjetivo rareza para de repente, me dijo ayer mi hermano Sergio, es que lo sobrenatural es eso, ¿no? Llega en nuestra humanidad a veces a no interpretarlo de manera correcta, que sentimos esa rareza y le dice Jesús, ¿crees que por lo que te dije que estabas debajo de la higuera, por eso crees? Cosas más grandes verás. Y bueno, el Señor revela siempre cosas mayores, tanto de Él mismo como de su gloria. Natanael previamente en los versos previos ya lo había confesado como rey de Israel. Imagínense, en ese momento Jesús lo conoce perfectamente, por eso le dice que lo ve. Cuando Natanael le pregunta que cómo o de dónde, ahora es Natanael el que va a comenzar ese camino de conocer verdaderamente a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué cosas mayores recibimos de primera instancia cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón? Somos adoptados como hijos. ¿Y qué cosas más grandes tiene el Señor para nosotros? Ahora no solo somos sus hijos, sino también herederos. Y como herederos, llamados a reinar juntamente con Cristo, sentados en los lugares celestiales con Él. O sea, el Señor, con Él tenemos siempre más y un mejor futuro. La que sigue para ir concluyendo, justo con lo que cerraba el profe y Alma, yo también traigo justo ese cierre porque cómo podemos identificar que no hay una sola forma de llegar al Señor, cómo Dios nos puede llamar directamente a través de una persona que Él utiliza como instrumento para llegar a nuestras vidas, cómo puede un amigo, un pariente cercano, el ejemplo que nos dio el profe con esa noche que tuvieron de varones para poder dar a conocer la palabra. Y pues bueno, Andrés y Juan lo conocen por medio de una predicación pública a través de Juan el Bautista. Pedro llega a Jesús por medio del testimonio de su hermano, un testimonio personal. Felipe llamado de manera directa y Natanael fue invitado por Felipe. Entonces, estos pasajes justo nos muestran que las formas en las que el Señor nos puede llamar son diversas, pero la figura central de cualquiera de estos versos sigue siendo Jesús. Y mientras mantengamos nuestro enfoque en Él, nuestra vista en Él, nuestra esperanza en Él, podremos llevar su palabra y cumplir esa gran comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente a todas. Muy bien, muchas gracias. Más Ya estamos. corazoncitos, más Uy, sí, a corazoncitos, más todas. corazoncitos. Y gloria a Dios por el discernimiento y el tiempo que nos dio. Sí, miren, antes, bueno, Alfonso quiere hablarles tantito algo. Ok, tienen a Juan, tienen a Andrés, a Pedro, a Felipe y a Natanael. ¿Qué encuentran en común en estos hombres? Tienen estos apagados. Lo que encontramos en común entre todos ellos, pues yo de entrada observé que no hay objeción alguna. Ajá. O Que sea, alguien les habló de Jesús. ajá, o sea, y accionaron de inmediato. Ujú.
Ok. ¿A quiénes fue a los que habló primero Jesús? A, ¿A su pueblo o a los gentiles? a su pueblo. A Su su- pueblo. A su pueblo. Ajá. Entonces, ellos eran israelitas. Sí. Sí. Por eso citaban ellos contentos y felices el Antiguo Testamento o las Escrituras, como dice ahí. Sí. Ujú. Porque todos ellos, porque los israelitas, o sea, los israelitas de corazón, ¿verdad? Estaban esperando al Mesías, ¿sí? Como Simeón y Ana. Y fíjense ustedes ahí, Andrés, Pedro y Felipe, ¿qué tenían en común también? ¿De dónde eran? De Galilea. Galilea, sí. Sí, de Galilea, pero ¿de qué parte? De, De Bethsaida, de Ahí. Betlem. ¿sí? Bethsaida Ujú. era un lugar perverso, ¿sí? O sea, para que ustedes se den cuenta de cómo, este, cómo Dios o cómo Jesús más bien, o sea, no importa de dónde fueran, eran lugares en los que había mucha perversidad. Más sin embargo, Jesús los escoge de ahí, ¿sí? Y miren, vayan a Mateo 11:21, nada más quiero la próxima clase, quiero adentrarme más en esto para que confirmen. Listo. Amén. 11:21, ¿qué dice? Sí. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ¿Hay de porque qué? Betsaida. Sí. Bethsaida, Ujú. ¿no? Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Sí. Entonces, ¿está entendido? O sea, miren, o sea, y luego sale este Natanael con que de Nazaret, o sea, Nazaret era una aldea de Galilea, ¿sí? En lo cual, o sea, era de carácter humilde y que, pues, que podía salir, o sea, de ahí, ¿no? O sea, como, hay muchas cosas que se relacionan con la vida, o sea, muchas veces de nosotros, ¿no? O sea, en cuanto, en cuanto que cómo es posible que una persona haya salido de tan bajo y ahora resulta que predica la palabra de Dios, ¿no? Y hay muchas cosas contrastes, ¿no? En la vida, eh, en la vida de una persona, por ejemplo, México, ¿no? O sea, tuvo su presidente Benito Juárez de un pueblito insignificante, ¿va? Y llegó a ser presidente, ¿no? Estos hombres de lugares insignificantes, pues son los que han hecho revuelta en todo el mundo después de más de 2000 años. O sea, vemos cómo Jesús los escogió y cómo ellos se han encargado pues se encargaron, ¿verdad? De llevar el evangelio. Entonces, como una información adicional, hay más cosas que ver en todo esto, que en la próxima clase ya se los voy a dar. Con eso estamos terminando la unidad 3, ¿sí? Pero en la próxima clase quiero darle unos detalles más que vemos aquí en estos versículos. ¿Ok? Bueno, ok, pues ya les dejo. Bueno, muchachas, voy a revisar la bitácora de ganados en esta semana. Denise, ¿cuántos ganaste en esta semana? ¿O a cuántos evangelizaste más bien? A de evangelizar, 3. 3, ok. Mayra, 15. wow, gloria a Dios. Amén. Alma, Ay, ninguno. ahora no saliste. No. Ok, muy bien. Pues por ahí les vamos después a hablar para lo del Museo Humano. Que lo que sí les voy a pedir que va a ser solamente un día a la semana
que vamos a ensayar las personas, perdón, a las que les toque estar dentro de un stand, como es nada más una vez a la semana, les voy a pedir de favor que traten de no faltar porque se practica durante 3 minutos el estar inmóvil y a los que les toque exponer y no se tienen que pasar de 3 minutos porque la persona ensaya, practica para que sus músculos y todo el cuerpo esté así o así durante 3 minutos. Si el expositor se pasa más de 3 minutos, va a afectar al que está interpretando un personaje, ¿sí? Ya después les diremos, pero sí les voy a pedir que en cuanto sepan el día y la hora, se organicen en sus tiempos para tratar de no faltar, porque por eso nada más lo hacemos una vez a la semana para que no sea gravoso. Ya ustedes en casa pueden seguir ensayando, ¿sí? Es algo que pueden ensayar en casa, alguien les puede ayudar, ¿verdad? Pues bueno, vamos a orar para terminar, ¿sí? Pues Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, por esta libertad que tenemos, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por la tecnología, porque, Señor, a pesar de que estamos distantes unas de otras, Señor, tú nos unes, Señor, a través de la tecnología, Señor, nos unes a través de tu Espíritu Santo, Señor, para escudriñar tu palabra. Te damos gracias por esta palabra, Señor, por este testimonio de Felipe, Señor, cómo tuvo disposición, Señor Padre, para poderle hablar a Natanael, que nosotros siempre tengamos, Señor, esa disposición de hablar, Señor, de no quedarnos callados, Señor, con todo lo que tú nos has dado, que es el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna, Señor. Yo te ruego que en esta semana, Señor, tú nos muestres, pongas en nuestro camino, Señor, aquellas personas, Señor, que ya están preparadas, Señor, para que se arrepientan y se conviertan a ti, Señor. Y Padre, yo te pido que bendiga, Señor, en tu nombre a Leti, Señor, a Patti, que no se pudieron conectar, Señor, a Juan Cristóbal, que él ve las clases por YouTube, Señor. Bendícelos a los tres donde quiera que ellos se encuentren. Y lloramos porque la próxima semana, Señor, se puedan conectar con nosotras, Padre. Padre, sigue hablando, sigue ministrando, Espíritu Santo de Dios, a través de sueños, de visiones, Señor, mientras dormimos, Señor. Habla, Señor, que tus siervos escuchan en esta noche, Señor. Padre bendito, todo esto te lo ruego, te lo suplico en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, excelente presentación, muchachas, las felicito. Que Dios las bendiga y que descansen. Gracias.